Hola amigos de Mundo Ejecutivo, comenzamos nuestro resumen internacional de la semana abordando la guerra en Ucrania. Los soldados ucranianos repelen a las tropas rusas en la región de Donetsk. Volodymyr Zelensky afirmó que varios cientos de ciudadanos chinos están combatiendo con las tropas de Rusia en Ucrania. Las líneas rojas están claras para nosotros y para la otra parte. Israel anunció el sábado que sus tropas tomaron un corredor clave en el sur de la Franja de Gaza. La pelota está en la cancha de China para encontrar un arreglo sobre los aranceles estadounidenses. Son las protestas a favor de Palestina y contra la guerra de Gaza esta pasada primavera en la prestigiosa Universidad de Harvard. Son las protestas a favor de Palestina y contra la guerra de Gaza esta pasada primavera en la prestigiosa Universidad de Harvard. Las tropas de Estados Unidos podrán desplegarse en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido el domingo. Y vamos a comenzar el programa hablando de la guerra en Ucrania. Rusia continuó sus avances en Kursk, por lo que las posiciones ucranianas en la región rusa ya son muy poco relevantes, y empleó el colchón que el presidente Vladimir Putin ordenó crear en Sumy, previendo algún otro intento de Ucrania de atacar su territorio en esa zona. A su vez, Rusia publicó un informe de los 5.000 mercenarios extranjeros que perdieron la vida en Kursk luchando para Ucrania, de los cuales la mayoría eran polacos, georgianos y colombianos, pero también había franceses, alemanes, británicos, estadounidenses, australianos y japoneses. Además, se destacó el colapso de las defensas ucranianas en el bolsillo al suroeste de la ciudad de New York y un importante ataque ruso con más de 10 blindados en Shevchenko, una de las últimas localidades antes de cruzar al óblast de Dnipropetrovsk, y con una gran reserva de litio. No obstante, se comunicó que, aunque Rusia había rechazado la mayoría de los contraataques al sur de Pokrovsk, se estaba preparando para ponerse a la defensiva e intentar avanzar en otros sectores. Mientras tanto, los cancilleres de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Andriy Sybiga, coincidieron en el foro diplomático de Antalya, en Turquía, y se acusaron mutuamente de violar el alto al fuego contra la infraestructura energética, mientras que Lavrov compartió una lista de los lugares atacados por Ucrania con Estados Unidos, Turquía y Naciones Unidas. Asimismo, Donald Trump renovó las sanciones a Rusia que había impuesto el expresidente Joe Biden, lo que fue considerado por Moscú como un hecho automático, y al mismo tiempo volvió a criticar a Zelensky, afirmando que no se podía provocar una guerra contra alguien 20 veces más grande para después esperar que la gente te diera misiles. Los soldados ucranianos repelen a las tropas rusas en la región de Donetsk y afirman que han cobrado impulso en la estratégica ciudad de Pokrovsk, cuya batalla dura desde hace 9 meses. La ciudad sirve como un importante centro logístico para la región del Donbass. Rusia ha lanzado ataques en la noche del jueves al viernes con decenas de drones en las regiones de Dnipro, Donetsk y Zitomir. Mientras continúan las evacuaciones de familias con niños en las localidades situadas en primera línea de fuego en la región de Donetsk. En los casos de familias con niños que se niegan a irse, las autoridades de tutela pueden retirar temporalmente a los niños. Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones de violar un alto el fuego de 30 días mediado por Estados Unidos. Sergei Lavrov y su homólogo ucraniano Andriy Sybiga se han acusado mutuamente de atacar instalaciones energéticas en las últimas semanas. Los dos diplomáticos intervinieron en sendos paneles del Foro Diplomático de Antalya, Turquía. Lavrov afirma que el Kremlin ha cumplido su palabra y no ha atacado ninguna instalación energética ucraniana desde el 18 de marzo, cuando Putin acordó la tregua parcial en una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump. Añadió que Ucrania ha atacado a la infraestructura energética rusa casi a diario, señalando que Moscú había compilado una lista de sitios atacados y la había compartido con Estados Unidos, la ONU y Turquía. Sybiga rebatió las afirmaciones de Lavrov y acusó a Moscú de no tomarse en serio la paz. Y mientras tanto, un bombardeo ruso con misiles balísticos en pleno centro de la ciudad de Sumy
generó la condena de las autoridades ucranianas y de gran parte de la comunidad internacional, ya que se reportó la muerte de 35 civiles, entre los que se encuentran 2 niños, mientras que otros 84 resultaron heridos. A su vez, Ucrania intentó aumentar la indignación, afirmando que Rusia había atacado a la gente que estaba celebrando el Domingo de Ramos. El primer ministro Denis Shmyhal dijo que había sido un cínico y violento ataque contra la universidad estatal, y el gobernador del Oblast aseguraba que el enemigo había querido provocar el mayor daño posible a los civiles. Por último, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que solo una escoria inmunda podría actuar así y pidió que se tratara a Rusia como un terrorista. No obstante, Moscú mostró pruebas de que había una concentración militar, lo que fue reconocido por autoridades ucranianas, como la legisladora Verónica Besuglaya, que informó que en la zona atacada se llevaba a cabo una ceremonia de premiación de la Brigada 117, por lo que apuntó contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrski, pidiéndole que evitara ese tipo de celebraciones y mucho más en zonas civiles. A su vez, el exdiputado Igor Mosichuk pidió el arresto de los responsables militares que habían organizado la premiación solo para conseguir relaciones públicas. De cualquier forma, España condenó la cruel matanza, Francia dijo que Rusia quería continuar con la guerra, el primer ministro británico, Keir Starmer, se declaró consternado, la Unión Europea denunció escenas desgarradoras y Estados Unidos consideró que cruzaba cualquier línea de decencia. En el centro de la ciudad de Sumy, Domingo de Ramos por la mañana, cuando muchos se dirigían a las iglesias, caen 2 misiles balísticos rusos. Los equipos de emergencia atienden a los heridos y los vecinos graban la escena. El ataque ha alcanzado a transeúntes, edificios y vehículos. Hay una treintena de fallecidos y más de 80 personas están heridas. Los líderes europeos han condenado el mortífero ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Sumy el domingo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en su perfil de X que la crueldad rusa ha golpeado de nuevo y calificó el ataque de bárbaro. También acusó a Rusia de violar el derecho internacional, afirmando que fue y sigue siendo el agresor en su guerra contra Ucrania. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, también condenó el ataque en sus redes sociales, afirmando que cruzaba cualquier línea de decencia y que la Casa Blanca seguía comprometida con un alto el fuego permanente. Otros líderes europeos, entre ellos la responsable de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, acusaron a Rusia de socavar las conversaciones de paz al intensificar sus ataques contra Ucrania. Que el ataque fue efectuado este domingo en la ciudad ucraniana de Sumy en condiciones de contraataque activo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania con sistemas de guerra electrónica y defensa aérea de fabricación extranjera. Como resultado del impacto contra el objetivo, más de 60 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron eliminados, según indica el parte castrense. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, también había aclarado que no se trataba de un ataque contra civiles como asegura Ucrania, porque solo atacaban instalaciones militares. Pero posteriormente, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, brindó más detalles y aseguró que, más que una concentración de tropas o una entrega de premios, en Sumy había tenido lugar una reunión de altos mandos militares ucranianos con sus homólogos de la OTAN, entre los cuales habría norteamericanos, y que se insistían en acusarlos de bombardear deliberadamente a la población civil, presentarían las pruebas. Además, también se detalló que en el ataque había podido eliminar a más de 60 efectivos militares ucranianos, a pesar de que en un primer momento las autoridades militares del país aseguraron que no habían tenido ninguna baja, porque los efectivos presentes se habían metido en los búnkers cuando sonaron las alarmas. Por último, Lavrov afirmó que si hubo daños colaterales fue porque Ucrania había intentado utilizar a los civiles como escudo, llevando a cabo la reunión en un área densamente poblada, y recordó que el derecho internacional humanitario prohibía el emplazamiento de instalaciones militares en zonas civiles.
Unos días antes, el mandatario ruso Vladimir Putin se había reunido en San Petersburgo por más de 4 horas con el enviado norteamericano Steve Witkoff, y el Kremlin afirmó que, si bien no se podían esperar resultados inmediatos, las negociaciones iban muy bien y los contactos eran extremadamente útiles. Pero Europa sigue intentando acabar con el acercamiento entre las potencias y declaró que el crimen de guerra en Sumi era una humillación para los esfuerzos de paz de Estados Unidos. Rusia afirmó el lunes que bombardeó el domingo una reunión del ejército ucraniano en Sumi y acusó a Kiev de usar a los civiles como escudo humano tras el ataque, uno de los más sangrientos desde que empezó el conflicto. El bombardeo realizado con misiles balísticos dejó al menos 35 muertos en el centro de la ciudad ucraniana, según las autoridades locales, en pleno Domingo de Ramos, una fecha importante del calendario cristiano. La acusación rusa parece indicar que Moscú reconoce que el bombardeo mató a civiles, aunque la formulación usada no es del todo clara. En primer lugar, el derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente el emplazamiento de instalaciones militares y armas en el territorio de emplazamientos civiles. Rusia siempre ha rechazado las acusaciones de que bombardea infraestructuras civiles en Ucrania, pero una multitud de ciudades han quedado destruidas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El lunes los servicios de emergencia seguían retirando los escombros de un edificio universitario destruido en Sumi, junto al que algunos vecinos depositaron flores. El ataque, condenado por las potencias occidentales, se produjo apenas 2 días después de la visita de un alto mando estadounidense a Rusia. El emisario Steve Witkoff, que representa a la administración de Donald Trump, se reunió el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin por tercera vez desde febrero. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró el lunes que tales contactos eran extremadamente útiles y muy eficaces. Cuando han preguntado sobre este ataque, al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia solo ataca objetivos militares o relacionados con lo militar. Dijo que otras preguntas sobre este ataque deberían dirigirse al Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, Europa continúa aumentando su apoyo a Ucrania y el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, comunicó que estaba abierto a la entrega de los misiles de crucero Taurus, lo que para el mandatario Olaf Scholz había sido una línea roja, ya que tienen más alcance que los sistemas proporcionados por el resto de los aliados y escalaría todavía más el conflicto, algo que no parece preocuparle al próximo gobierno. Merz dijo que Ucrania tenía que dejar de estar a la defensiva y que el suministro de los Taurus tampoco sería nada nuevo, ya que otros gobiernos ya habían aprobado el uso de sistemas similares. Por último, cuestionó los esfuerzos para alcanzar la paz, afirmando que Putin lo veía como una debilidad. A su vez, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, celebró los avances en el compromiso de enviarle a Ucrania 2 millones de proyectiles y comunicó que ya estaba trabajando en un nuevo paquete de sanciones para el mes de mayo. Mientras tanto, Zelensky busca seguir alentando el apoyo de sus aliados, volviendo a advertir sobre el apoyo de los chinos a Rusia, después de que afirmara que había capturado a 2 combatientes de este país, aunque más tarde reconoció que no actuaban bajo las órdenes de Pekín. De cualquier forma, Zelensky participó por videoconferencia de la reunión de la coalición de Ramstein y dijo que había cientos de chinos en el frente, lo que para él significaba que Rusia estaba tratando de prolongar la guerra, mientras que Pekín llamó a evitar declaraciones irresponsables. Por último, Zelensky pidió apurar la creación de un contingente militar internacional que sería desplegado en el territorio ucraniano en caso de un acuerdo de paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que varios cientos de ciudadanos chinos están combatiendo con las tropas de Rusia en Ucrania, pocos días después de haber acusado a Moscú de arrastrar a Pekín al conflicto. El mandatario aseguró que su gobierno identificó a 155 chinos desplegados en el frente con las tropas rusas. En este momento sabemos que al menos varios cientos de ciudadanos chinos están luchando con las fuerzas de ocupación rusas. Esto significa que Rusia está claramente tratando de prolongar la guerra, incluso utilizando las vidas de ciudadanos chinos. Por su parte, Rusia negó estas afirmaciones y China pidió a ambas partes en el conflicto que no hagan comentarios irresponsables.
El presidente ucraniano pidió a sus aliados avanzar en la creación de un contingente militar que podría ser desplegado en Ucrania en caso de alcanzarse la paz, con el objetivo de evitar nuevos ataques por parte de Rusia. Debemos definir detalles claros sobre el tamaño, la estructura, el despliegue, la logística, el apoyo, el equipamiento y el armamento de este contingente de seguridad en Ucrania, así como el apoyo a largo plazo a un ejército ucraniano fuerte. El mandatario ucraniano realizó las declaraciones en un mensaje en video durante una reunión de los jefes militares de los países aliados en Bruselas. Y ahora vamos a dejar de lado la guerra en Ucrania para ir a Medio Oriente, porque el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, comunicó que iban a intensificar la ofensiva contra la Franja de Gaza y expandirla a otras áreas, por lo que procederían a ordenar más evacuaciones. El anuncio se dio poco después de que Israel tomara el corredor clave de Morag, que separa las ciudades de Rafah y Han Yunis al sur del territorio, y de que el mandatario Benjamin Netanyahu afirmara que la presión militar era la única manera de forzar a Hamas a liberar a los rehenes. Además, continúan las represalias por el lanzamiento de cohetes contra Israel, que dejaron varios heridos, por lo que se ordenó la evacuación de Han Yunis, advirtiendo que mantenían una fuerza significativa en la zona e iban a bombardear con intensidad. A su vez, Hamas sostuvo que la escalada militar de Israel era una apuesta perdedora a costa de los rehenes, ya que no obtendrían ningún progreso en la cuestión de los prisioneros sin un acuerdo de intercambio, y publicó un video de un rehén, el soldado de élite Edan Alexander. A su vez, Hamas lamentó que los ataques sangrientos de la ocupación coincidieran con la llegada de una delegación a Egipto para seguir negociando la reanudación del alto el fuego, y afirmó que esperaba que se lograran avances reales hacia un acuerdo que pusiera fin a la guerra, aunque agregó que no habían recibido ninguna propuesta nueva. Poco antes, los mediadores comunicaron que Egipto planteaba la posibilidad de que Hamas liberara a 8 rehenes vivos y 8 cuerpos, a cambio de una tregua de 40 a 70 días, y Estados Unidos comunicó que un acuerdo muy serio estaba tomando forma. Israel anunció el sábado que sus tropas tomaron un corredor clave en el sur de la Franja de Gaza y que ampliará su actual ofensiva en gran parte del territorio palestino. Hamas, por su parte, declaró que espera avances reales en las conversaciones previstas en El Cairo entre una delegación del movimiento islamista palestino y los mediadores egipcios con vistas a una nueva tregua en Gaza. Tras 2 meses de un frágil cese el fuego, Israel reanudó el 18 de marzo sus bombardeos y poco después sus operaciones terrestres en Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que una mayor presión militar es la única manera de forzar a Hamas a liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. También anunció que las tropas israelíes concluyeron la toma del corredor clave de Morag, que separa las ciudades de Rafah, cerca de la frontera egipcia, y Han Yunis, en el sur del devastado y asediado territorio palestino. El ejército israelí pidió a continuación a los habitantes de Han Yunis que evacuaran en previsión de una operación en represalia por el lanzamiento de cohetes desde el sur de Gaza contra Israel. El brazo armado de Hamas difundió el sábado un video de un rehén israelo-estadounidense secuestrado durante el ataque del movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en Israel y que está vivo en Gaza. El Foro de Familias de Rehenes, la principal organización que hace campaña por la liberación de los israelíes cautivos en la Franja de Gaza, lo identificó como Edan Alexander. Por otra parte, Israel volvió a generar polémica tras bombardear el hospital Al-Ali, el único que sigue en funcionamiento en la ciudad de Gaza. El ataque se llevó a cabo de madrugada con 2 misiles, lo que destruyó por completo el edificio de entrada. Y en la evacuación del centro, un niño falleció por falta de oxígeno. Israel justificó el ataque denunciando sin pruebas que el edificio estaba siendo utilizado por militares de Hamas para planificar y ejecutar ataques terroristas contra civiles y militares. Además, aseguró que había tomado medidas para reducir el daño a civiles, emitiendo alertas poco antes del bombardeo y utilizando munición de precisión.
No obstante, Defensa Civil pidió que la comunidad internacional interviniera para detener las constantes violaciones contra Gaza, especialmente contra los pacientes y el sector de la salud, mientras que Hamás condenó el crimen atroz y despreciable y responsabilizó a la ocupación israelí, al gobierno estadounidense y a los países que participaban en el genocidio, como el Reino Unido, Alemania y Francia. A pesar de que el mandatario de este último, Emmanuel Macron, comunicó que en junio reconocerían al Estado palestino, un paso que se daría en el marco de la conferencia sobre la creación de un Estado palestino que tendría lugar en Nueva York y que será copresidida por Francia y Arabia Saudita. Por último, la Media Luna Roja informó que el miembro de un equipo médico que había desaparecido en Rafah tras el ataque de Israel contra varias ambulancias y que dejó 15 muertos entre el personal sanitario y los rescatistas, había sido arrestado por las fuerzas israelíes y permanecía detenido. Un bombardeo israelí dañó el hospital Al-Ali de Ciudad de Gaza, uno de los pocos establecimientos sanitarios que siguen en funcionamiento en el devastado territorio palestino. El ejército israelí afirma que golpeó un centro de mando del movimiento islamista palestino Hamás, que según él operaba en el recinto. El ataque contra el hospital ocurrió pocos minutos después de una advertencia del ejército que pidió evacuar a los pacientes, los heridos y sus acompañantes, según indicó la Defensa Civil Palestina. Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, calificó el ataque como un crimen salvaje y rechazó las acusaciones israelíes. Desde el inicio del conflicto, miles de gazatíes encontraron refugio en los hospitales, muchos de los cuales quedaron dañados o fuera de servicio por los bombardeos. Otro bombardeo israelí en Deir al-Balá, en el centro de la franja costera, dejó 7 muertos, entre ellos 6 hermanos, según indicó la Defensa Civil. Después de casi 2 meses de tregua, Israel reanudó el 18 de marzo las operaciones aéreas y terrestres sobre el territorio palestino. Por otro lado, la Media Luna Roja Palestina informó el domingo que el miembro de un equipo médico, que figura como desaparecido desde un ataque israelí contra ambulancias en Gaza el mes pasado, está detenido por las autoridades israelíes. Su paradero se desconocía desde el ataque en Rafah, que dejó 15 muertos entre personal sanitario y rescatistas. Mientras tanto, la Unión Europea y la Autoridad Nacional Palestina mantuvieron su primer encuentro de alto nivel en Luxemburgo y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, aprovechó para criticar las últimas operaciones militares de Israel, considerando que se excedía en el uso de la fuerza y que sus acciones iban más allá de la legítima defensa. Además, también condenó la política de colonización de Israel y sus consecuencias en Cisjordania, una postura igual a la de España, que denunció que el ataque al hospital Al-Ali era una violación al derecho internacional humanitario. Pero los ojos también están puestos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para limitar el programa nuclear de este último, ya que Donald Trump amenaza con que si no llegan pronto a un acuerdo, ordenaría un bombardeo como nunca se ha visto, porque eran gente radicalizada y no podían tener armas nucleares. El enviado de Washington, Steve Witkoff, dijo que el objetivo final de su país era limitar el enriquecimiento de uranio iraní al 3,67%, mientras que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, se mostró conforme con los primeros pasos de las negociaciones, asegurando que iban bien. Khamenei agregó que las conversaciones tenían que ser precisas y afirmó que las líneas rojas estaban claras para ambos. Por último, aclaró que desconfiaban de Estados Unidos, pero que tampoco eran pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Teherán había asegurado que las negociaciones eran constructivas, pero Donald Trump acusó a las autoridades persas de estar dando largas. Asimismo, llamó la atención la confusión sobre el lugar de la siguiente reunión, ya que Irán comunicó que iba a volver a ser en Omán, mientras que Italia, Irak y Países Bajos dijeron que sería en Roma. El líder supremo de Irán habló el martes por primera vez sobre las recientes conversaciones con Estados Unidos. Representantes de ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980, se reunieron el sábado en Omán para hablar sobre el programa nuclear de la República Islámica.
Ali Jamenei se mostró satisfecho, pero admitió tener desconfianza sobre sus interlocutores. Entrar en negociaciones es una decisión y un movimiento que se ha tomado y se está llevando a cabo, y se ha desarrollado bien en los primeros pasos. A partir de ahora, debemos seguir con cuidado. Las líneas rojas están claras para nosotros y para la otra parte. Las negociaciones pueden prosperar o no. Teherán y Washington acordaron proseguir las conversaciones el sábado próximo. El lunes el presidente estadounidense Donald Trump reiteró sus amenazas de lanzar un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán si fracasa la diplomacia, calificando a los iraníes de radicales que no deben tener armas nucleares. Este martes el Ministerio de Exteriores iraní insistió en que las negociaciones volverán a Omán, donde se celebraron las conversaciones iniciales el pasado fin de semana. Una versión que contradice directamente los anuncios realizados apenas un día antes por Italia y Países Bajos. Los ministerios de Exteriores de ambos países esperaban que las conversaciones se produjeran en Roma este fin de semana, aunque el lunes el presidente Trump expresó su frustración por el ritmo de las conversaciones, acusando a Teherán de dar largas a Estados Unidos. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la victoria de Daniel Noboa en Ecuador, de las denuncias de fraude por parte de la oposición y mucho más. No se vayan, ya volvemos.